Todo comenzó el 1 de julio de 2025, en el Valle de Río Hurtado, Chile. Un telescopio del sistema Atlas detectó un punto luminoso moviéndose a más de 220.000 kilómetros por hora. Al principio parecía otro asteroide más, una roca helada cruzando el cielo. Pero cuando los telescopios de seguimiento calcularon su órbita, algo no encajó. Su trayectoria no era elíptica, como la de los planetas o los cometas conocidos. Era hiperbólica. Eso significaba una sola cosa: no pertenece a nuestro sistema solar. Ese objeto venía de más allá, de otro sistema estelar, viajando quizá durante miles de millones de años antes de cruzarse con nosotros. Fue nombrado 3I Atlas, convirtiéndose en el tercer objeto interestelar jamás detectado por la humanidad. Al principio todo parecía una curiosidad astronómica, pero pronto el misterio se profundizó. 3I Atlas mostraba una actividad inusual, una coma visible, pulsos de gas y una composición que no encajaba en ningún modelo conocido. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó hacia él en agosto, detectó algo completamente inesperado. Su coma, esa nube de gas que rodea el núcleo, estaba compuesta en un 95% por dióxido de carbono, CO2, y apenas un 5% de agua. Eso rompía todas las reglas conocidas sobre los cometas. En condiciones normales, el hielo de agua es el principal responsable de su actividad cuando se acercan al Sol, pero en este caso era el dióxido de carbono el que dominaba. Los científicos sabían que estaban ante algo completamente distinto. En cuestión de horas, lo que parecía una roca sin importancia se transformó en un auténtico misterio cósmico. Antes de continuar, suscríbete a Los Caprichos de la Historia para no perderte las próximas revelaciones sobre 3I Atlas. Cuando el James Webb apuntó hacia 3I Atlas, los astrónomos esperaban confirmar un cometa interestelar más. Pero su espectro reveló algo inaudito: una coma compuesta en un 95% por dióxido de carbono y apenas un 5% de agua. En los cometas del sistema solar ocurre justo al revés. Esa inversión química sugiere que este objeto se formó en un entorno extremadamente frío y rico en carbono, quizá en los límites helados de otro sistema planetario, donde el dióxido de carbono puede congelarse antes que el agua. Los análisis preliminares publicados en Arcturus apuntan a que 3I Atlas pudo nacer más allá de la línea del carbono, una región tan distante del Sol de su sistema de origen que el agua no llega a solidificarse, pero el dióxido de carbono sí. En otras palabras, su composición cuenta la historia de un mundo ajeno, moldeado bajo reglas químicas distintas a las nuestras. Lo desconcertante es que, a pesar de mostrar una intensa actividad gaseosa, su trayectoria permanece inmutable. Los cometas comunes sufren pequeñas desviaciones, aceleraciones no gravitatorias, al expulsar gas, como si tuvieran diminutos motores naturales. 3I Atlas número. Sus chorros no alteran su curso ni un milímetro. Esto solo puede explicarse de dos formas. O bien sus emisiones son perfectamente simétricas, anulando sus propios empujes, o su núcleo es tan denso o masivo que las pérdidas de gas resultan insignificantes frente a su peso. El Hubble y el Very Large Telescope han intentado medir su tamaño, pero las estimaciones varían, desde unos cientos de metros hasta más de 5 kilómetros de diámetro. Esa incertidumbre deja abierta una pregunta crucial. ¿Estamos ante una roca compacta o ante una estructura porosa recubierta de hielo? Las imágenes más recientes revelan otra rareza. Su cola de polvo parece dirigirse hacia el Sol, en lugar de alejarse de él. Ese comportamiento, observado solo en contadas ocasiones, podría deberse a campos electromagnéticos locales o chorros direccionales de gas. El análisis polarimétrico añade una última pieza al misterio. Los observatorios europeos han detectado una polarización de la luz negativa y profunda, lo que indica que las partículas que lo rodean son oscuras y alargadas, probablemente compuestas por mezclas de carbono amorfo, silicatos y hielo, una combinación nunca vista en un cometa conocido. Por si fuera poco, su trayectoria hiperbólica, con una excentricidad de 6,3, confirma que no pertenece al sistema solar. Aún así, su órbita está sorprendentemente alineada con el plano de los planetas, una coincidencia cuya probabilidad natural es de 1 entre 500. En resumen, 3I Atlas es una paradoja cósmica, químicamente extraño, activo pero estable, alineado pero ajeno. Cada observación amplía el misterio
y los astrónomos aún no saben si es un cometa exótico o algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Los astrónomos coinciden en algo. 3I Atlas no se comporta como un cometa común. Su trayectoria apenas varía, su composición es anómala y su brillo fluctúa de forma que no encaja con los modelos conocidos. Y eso, en ciencia, siempre es una señal de que hay algo más profundo detrás. Una de las hipótesis más sólidas apunta al propio proceso de outgassing, la expulsión de gas desde su superficie. Cuando la luz del Sol calienta el hielo de un cometa, este se convierte en gas y sale disparado al espacio, actuando como un pequeño propulsor natural. Esa liberación suele ser caótica, impredecible, irregular, sin patrón, pero en 3I Atlas los pulsos parecen rítmicos, casi mecánicos, como si algo o alguien los controlara. El profesor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, volvió a levantar la ceja del mundo científico al sugerir que 3I Atlas podría ser una estructura artificial interestelar, una especie de sonda inactiva o reliquia tecnológica lanzada hace eones por otra civilización. Su argumento no es gratuito. Los chorros regulares, la falta de hierro frente al exceso de níquel y la alineación tan precisa con el plano de los planetas son difíciles de explicar por procesos naturales. Pero la mayoría de la comunidad mantiene los pies en la Tierra. Dicen que lo más probable sigue siendo una química exótica natural, una superficie modificada por miles de millones de años de radiación, o un núcleo recubierto de hielos de dióxido de carbono, capaces de liberar gas a intervalos regulares sin necesidad de máquinas. Aún así, hay preguntas que no desaparecen. ¿Por qué 3I Atlas comenzó a emitir gas demasiado lejos del Sol, en una zona donde el hielo de dióxido de carbono no debería sublimarse todavía? ¿Por qué su luz se volvió verde brillante si no se detectan las moléculas típicas que causan ese color en los cometas? ¿Y por qué su trayectoria está tan perfectamente alineada con el plano de la eclíptica, justo donde orbitan los planetas? Esa coincidencia tiene una probabilidad natural de 1 entre 500, según cálculos recientes. Los telescopios de todo el mundo, y especialmente el James Webb, siguen apuntando al objeto cada noche que pueden. A medida que se acerca su máximo acercamiento a Marte, los observatorios de la NASA y la ESA preparan todos sus instrumentos para registrar cada dato posible. Porque si algo hemos aprendido de los visitantes interestelares, es que ninguno se parece al anterior. Oumuamua rompió la física con su forma y aceleración. Borisov desafió las teorías con su composición. Y ahora, 3I Atlas podría reescribir lo que creemos saber sobre los materiales que viajan entre las estrellas. El próximo paso será crucial. Las misiones en órbita marciana, como Mars Express, ExoMars y los rovers Perseverance y Curiosity, ya están listas para observarlo el 3 de octubre de 2025, cuando pase cerca del planeta rojo. Ese encuentro podría revelar si su superficie es la de una roca helada, o algo que no debería estar ahí. Hasta ahora, la comunidad científica se divide entre dos explicaciones principales. Ninguna está cerrada, pero ambas compiten por algo más que una respuesta. Compiten por cómo entendemos el universo. Por un lado, la hipótesis natural exótica. Según esta visión, 3I Atlas sería un cometa interestelar muy distinto a los de nuestro sistema solar, formado en una región más fría y rica en dióxido de carbono, quizá en los bordes de un disco protoplanetario donde el agua se congela primero y el CO2 domina. Sus chorros, aparentemente rítmicos, podrían deberse a puntos activos específicos del núcleo, regiones que liberan gas de forma periódica a medida que rota. Eso explicaría por qué se observan pulsos de gas, sin generar una aceleración medible. En otras palabras, el objeto podría estar desgasificando de forma simétrica, empujándose en direcciones opuestas que se anulan entre sí. Una solución elegante, natural y respaldada por varios análisis publicados recientemente en ArcISU. Del otro lado está la hipótesis artificial, minoritaria pero llamativa. El físico Avi Loeb, conocido por su trabajo sobre Oumuamua, ha sugerido que 3I Atlas podría ser una estructura tecnológica interestelar, una especie de sonda o fragmento fabricado, que por casualidad ha entrado en nuestro sistema solar. Su argumento se apoya en 3 anomalías: la composición química fuera de norma, la alineación casi perfecta con el plano de los planetas y la ausencia de aceleración a pesar de su intensa actividad gaseosa. Sin embargo,
La mayoría de expertos considera que no hay evidencia suficiente para invocar tecnología extraterrestre. Con los datos actuales, la explicación natural sigue siendo la más sólida. En realidad, todo depende de dos números clave, la verdadera moneda al aire de este misterio. Primero, el tamaño del núcleo. Si supera los 5 kilómetros de diámetro, las estimaciones de masa requerirían un origen más complejo de lo esperado para un cuerpo interestelar. Segundo, la densidad inferida por su movimiento. Una densidad alta implicaría un objeto rocoso compacto, una baja algo más poroso y ligero como un cometa. Las observaciones que se realizarán en el paso por Marte y durante el perihelio, cuando esté más cerca del Sol, serán decisivas. El James Webb, Mars Express y otros instrumentos medirán si el dióxido de carbono sigue dominando o si el agua toma el relevo al aumentar la temperatura. Ese simple cambio químico podría resolver el misterio sin necesidad de especulaciones. Hasta entonces, el caso Tracy Atlas sigue abierto. Y en el centro de la discusión, dos visiones opuestas del cosmos. Una que confía en la física y otra que se atreve a imaginar tecnología más allá de las estrellas. A pesar de los titulares alarmistas que circulan por Internet, la respuesta oficial es clara. No hay riesgo de colisión. Los cálculos más recientes del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y del Minor Planet Center confirman que 3I Atlas pasará cerca de Marte, pero no lo impactará. Su trayectoria lo llevará a unos 28 millones de kilómetros del planeta rojo, una distancia inmensa en términos astronómicos, el equivalente a 70 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Y cuando pase por las cercanías de nuestro planeta, en diciembre de 2025, lo hará todavía más lejos, a 1,8 unidades astronómicas, es decir, unos 270 millones de kilómetros. Demasiado lejos para representar cualquier peligro, pero lo suficientemente cerca para ser estudiado con una precisión sin precedentes. Entonces, si no hay riesgo, ¿por qué tanto interés? Porque este paso cercano ofrece una oportunidad única, observar de cerca un cometa interestelar activo, algo que no ocurre todos los días. Cada dato que los telescopios obtengan de 3I Atlas ayudará a comprender cómo son los materiales, las químicas y las estructuras que se forman alrededor de otras estrellas. En otras palabras, este no es un evento de peligro, sino de descubrimiento. No estamos presenciando una amenaza cósmica, sino una visita científica histórica. El verdadero impacto no será sobre Marte, sino sobre nuestra comprensión del universo. 3 de octubre de 2025. Marte gira en silencio bajo un cielo cobrizo. A millones de kilómetros, un visitante cruzará su horizonte. 3I Atlas. Durante unas horas, los ojos del James Webb, del Mars Express y de los rovers marcianos apuntarán al mismo punto de luz. Será un instante fugaz, pero en ese destello se esconderán miles de millones de años de historia cósmica. Cuando termine su paso, el objeto continuará su viaje. Saldrá del alcance del Sol, abandonará el sistema solar y volverá al vacío interestelar del que vino. No habrá segunda oportunidad. No volveremos a verlo. Pero lo que deje atrás, los espectros de su luz, la huella de su química, el eco de sus datos, seguirá hablando durante décadas. Quizá confirme que solo era un cometa antiguo, un trozo helado del disco grueso de la Vía Láctea. O quizá, entre sus cifras, se oculte algo que aún no sabemos interpretar. Y esa es la verdadera belleza del misterio. El universo no siempre da respuestas. A veces, solo plantea mejores preguntas.